Otro de los puntos importantes a destacar fue la influencia de Florence Nightingale en el modelo de formación. Las escuelas porteñas escribieron una historia de la enfermería en la cual ubicaron a Florence Nightingale como protagonista absoluta y universal. Su despertar vocacional habría surgido frente al descubrimiento del dolor ajeno en la Guerra de Crimea durante el siglo XIX. Esta experiencia la habría impulsado a optar por el sacrificio personal. Criada en una distinguida familia, abandonó las comodidades y dedicó su vida al cuidado de los enfermos y lisiados víctimas de la guerra. Florence Nightingale recorrió los hospitales de los principales países europeos, donde estudió y se perfeccionó hasta que finalmente se instaló en Londres y creó el servicio y la escuela de enfermeras del Hospital St. Thomas, donde su vida se convirtió en un punto de inflexión en la historia de la profesión, pues simbolizó el agotamiento del cuidado improvisado de los enfermos a cargo de mujeres sin formación y el inicio de una tarea con criterios fundamentados en la ciencia a cargo de profesionales diplomadas. Se enlazó de esta figura su sensibilidad y abnegación, no solo por su capacidad de renunciar a una vida sin sobresaltos, sino por su entrega a la labor en favor de los convalecientes y los enfermos día y noche. De allí su apodo, la mujer de la lámpara, elemento que Flores utilizaba en la oscuridad de la noche para cuidar a los heridos y acompañar a los moribundos, para mirar a los ojos a los enfermos, ver el sufrimiento ajeno y sentirlo propio. Y la formulación local del modelo Nightingale respetó varias de sus consignas. Insistió en el sistema de internado por el fundamento educativo, porque así podía vigilarse la conducta y la moral de las alumnas y hacía más fácil contribuir a su orientación moral. Las jóvenes debían permanecer durante al menos 11 meses del año en la escuela a fin de educarlas en todos los aspectos. Se consideró que esto favorecería la tarea de disciplinar a las estudiantes y permitiría que los hospitales contaran con mano de obra barata a través de las enfermeras en formación. En Buenos Aires y en las principales ciudades del país, avanzada la década del 30, el sistema de internado no se había extendido, pero sí existía un mecanismo compensatorio que era la sala escuela, que funcionaba como recurso didáctico para las estudiantes y alivianaba la economía de las instituciones. Existía consenso entre las instituciones que afirmaban que cada escuela de enfermeras debía tener un hospital para las prácticas y funcionar en él por medio de las salas escuelas de diferentes especialidades. Esto traería la ventaja de la economía del personal rentado y de una práctica intensiva de parte de la alumna. El concepto moderno de escuelas de enfermeras sostiene que el hospital está en el servicio de la alumna y la alumna al servicio del hospital. De esta manera, el internado era la manera de recrear un ambiente de dedicación y concentración para las estudiantes, pero a la vez era el mejor modo de moralizar e inculcar valores que se consideraban poco desarrollados entre las mujeres que aspiraban a ser enfermeras y transmitir un sistema de jerarquías. Los hogares escuelas favorecerían el desarrollo de conductas apropiadas y correspondientes con la higiene física y mental de las alumnas y moldearían con rigor disciplinar la personalidad obediente que exigía la vida de la enfermera. Por otro lado, facilitaba a las regentes y directoras de escuelas de evaluación de capacidades como la serenidad, la ternura y la obediencia. Podemos entonces hablar del tercer punto y conversar sobre las escuelas de enfermería. La feminización, dice Martin, de la matrícula de la Escuela de Enfermería y Masajes de 1912, por disposición del Estado porteño, traccionó la feminización casi completa de la enfermería. La mayoría de las escuelas creadas
luego fueron exclusivamente de mujeres. Así, mujeres y enfermería resultaron asociadas por décadas. Esta condición y características se crearon nuevas escuelas en la ciudad de Buenos Aires y en otras partes del país. Además de la escuela en enfermería y masajes en Argentina y la del Hospital Británico durante el primer tercio del siglo XX, se crearon nuevas escuelas: la Escuela de la Orden de la Conservación de la Fe en 1914, la dependiente del Instituto de Medicina Experimental de la UBA en el 23, la Escuela de Start Oil en Tartagal, en la provincia de Salta, en el 37, y la de efímera existencia perteneciente a la Universidad Nacional del Litoral en la ciudad de Rosario en el 39. Algunas instituciones optaron por dictar cursos de capacitación para las trabajadoras de sus establecimientos sin crear escuelas de enfermería. Así lo hicieron el Hospital Italiano en 1903, la Sociedad de Beneficencia en el Hospital Rivadavia en el 31 y la Cruz Roja para su servicio de enfermería domiciliaria. El punto 4 nos hace una pregunta y nos confronta: ¿enfermeras diplomadas o empírica? La autora Martin nos dice: el desarrollo de la enfermería en la Argentina se presentaba lento y dificultoso. Así lo expresaba Berta Pullen, nurse de origen norteamericano, es decir, enfermera norteamericana y directora hasta 1938 de la Escuela de Enfermeras Anny Neri de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Pullen visitó Buenos Aires al terminar sus tareas en Brasil. Fue la última directora norteamericana de la escuela brasilera, luego de una larga lista de colegas que ocuparon ese cargo. Todas ellas habían acudido por requerimiento de las autoridades sanitarias y con el fin de dejar sentadas las bases de la enfermería profesional en ese país. Pullen, en 1940, publicó un panorama de la enfermería argentina. En su opinión, la situación de la enfermería no era otra cosa que el reflejo de una sociedad con enormes diferencias sociales y con problemas de orden económico y educacional. Observó que las mujeres de Argentina, como en otros países de América del Sur, tenían escasas oportunidades de educarse y carecían de derechos políticos. Para la mayoría, su carrera estaba restringida a la maternidad y al matrimonio. La visitante recorrió las principales escuelas porteñas: la municipal, dependiente de la asistencia pública, la dependiente del Instituto de Medicina Experimental de la UBA y la perteneciente a la Sociedad de la Conservación de la Fe. También tomó contacto con la organización del Cuerpo de las Enfermeras del Hospital Rivadavia, bajo la tutela de la Sociedad Beneficencia, y los cursos impartidos por las escuelas de la Cruz Roja. Luego de conocer las diferentes lugares de formación, señaló sorprendida los laxos criterios de ingreso, apenas instrucción primaria, los magros salarios de las enfermeras graduadas, la débil coordinación y la ausencia de legislación sobre las escuelas de enfermería y sobre la ocupación en general. El punto 5 nos pone como subtítulo: proyectos de regulación, coordinación y unificación de la profesión. La autora del texto nos dice que junto con el problema de faltante de comunicación y coordinación entre las escuelas de enfermería existentes, el problema más importante de las autoridades locales advirtieron fue el reducido número de enfermeras calificadas y diplomadas en los hospitales. Un ejemplo contundente de esta situación se explicitó en un informe técnico elevado de la Intendencia de la Ciudad de Buenos Aires, el departamento con más escuelas de enfermeras del país. En diciembre del 35 y junio del 36, por pedido del Poder Ejecutivo, se realizaron una serie de evaluaciones a las enfermeras de los hospitales porteños. El resultado fue contundente en términos cuantitativos y cualitativos. El 24% de las enfermeras en ejercicio no fueron evaluadas, ya que lograron demostrar su formación de enfermeras diplomadas. En cambio, el 76% estaba compuesto por trabajadoras sin titulación que ejercían la profesión en los 25 establecimientos de salud porteña. El informe agregaba que las pruebas tomadas fueron superficiales. Gracias
a las evaluaciones realizadas en 1935, el Poder Ejecutivo Municipal conoció con más profundidad la situación del personal de enfermería con el que contaba la ciudad. Los resultados de los exámenes dejaron claro que una cantidad importante de sus enfermeras no había recibido instrucción y sus datos que cada año le aportaba la escuela municipal no permitían especular con una rápida modificación de la cuestión. Y en el mismo año que el municipio realizó la evaluación sobre el personal de sus hospitales, la Escuela Municipal Cecilia Grierson modificó los requisitos de ingreso. Principalmente elevó el límite de edad para las aspirantes con el objetivo de incrementar la matrícula, pero esto no fue suficiente para que aumentara el número de interesadas. Los datos de graduación de la Escuela de la Conservación de la Fe y la Municipal Cecilia Grierson, instituciones que proyectaron enfermeras en hospitales porteños, tenían promedios de graduación que no satisfacían las necesidades de la ciudad. Muy bien, hasta acá lo que es el capítulo 8 del texto de Ana Laura Martín, Mujeres y Enfermería, una situación temprana y estable que abarca los años desde 1886 hasta 1940.